hablando respecto a algunas consultas que me han hecho a través del correo y que tienen que ver con el trabajo de investigación que ustedes tienen que realizar. Entonces voy a compartir acá pantalla y vamos a ver esta. ¿Están viendo, cierto? Sí, profesor. Ya. Si ustedes se recuerdan, en esta lámina que yo les puse en la primera clase, estaban los 6 grupos que están definidos y adicionalmente salía lo que tenía que contener el informe. Me preguntaron ayer dónde se producía el corte o qué es lo que incluía el informe inicial y qué es lo que incluía el informe final. Aquí está el corte. El preinforme o informe inicial debería considerar lo que es la fundamentación de la investigación y el diagnóstico de lo existente. Eso sería para el informe inicial. Y para el informe final se agregan el resto de los contenidos que están allí descritos. A ver, déjenme que voy a aprovechar de ir, me siguen llegando gente, entonces, ya. Ahora, también alguien me preguntó qué consiste o qué se está, o qué quiere decir el diagnóstico de lo existente. Bueno, la palabra lo dice, ¿eh? Es describir la situación actual que está ocurriendo en las empresas que manejan proyectos, por ejemplo, en el tema de la gestión documental. ¿Cómo hoy en día una empresa común y corriente que no haya incorporado tecnología, que no haya incorporado un software o alguna metodología específica, cómo está llevando hoy en día el control, la distribución y toda la documentación requerida para el proyecto? A veces se lleva de una manera muy pedestre, se almacena en carpetas, se llevan algunas planillas Excel de apoyo para saber a quién se le entregó, cómo se controla la información, pero no hay un software que les podía entregar mucho más información y ser mucho más expedito. Entonces la situación actual tienen que describirla como hoy en día es en una empresa común y corriente. Por supuesto que eso genera brechas o deficiencias, y esas deficiencias van a ser superadas por esta metodología o software que ustedes van a describir. Alguien también me preguntó, perdonen que justo tengo una llamada, voy a contestar diciendo que llamo más rato. Ok. Alguien también me dijo, ¿de dónde sacamos información? Bueno, es tan simple. La persona que en realidad me escribió ayer tenía que ver con el grupo 6, que era el software de gestión de calidad en proyectos. Entonces yo le dije, bueno, si tú te entras en Google y colocas software para gestión de calidad, va a llegar a varias páginas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser ISO Tools, que es una empresa española que ha generado un software para poder llevar sistemas de gestión de calidad. Pero lo mismo pueden hacer con todo el tema de gestión de documentos, gestión de costos u otro de los temas que están ahí planteados. Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar. No sé si alguien aún tiene dudas para que me haga las consultas en forma inmediata. Profe, lo del primer punto de fundamentación de la investigación. Bueno, claro, lo que pasa es que las metodologías que ustedes pudieran plantear, por ejemplo, le voy a mencionar en el caso de los costos, por ejemplo.
hay una metodología que se llama el ABC Costing, o costeo en base a actividades. Es una metodología muy particular que afina mucho el lápiz en términos de detalle de costo y tiene una fundamentación teórica, hay un marco teórico que está detrás de eso. La idea es que ustedes puedan plantear exactamente eso, pues de dónde nace y por qué nace tales o cuales metodología o tales o cuales software. ¿Se entiende? ¿O quedan dudas? Sí, ahí me quedó claro. ¿Qué otra consulta? Ahora, hay software que yo me ha tocado a mí trabajar en proyectos. Algunos están disponibles, son muy pocos los que están disponibles, en realidad casi todos son comprados, pero siempre va a haber algún representante que va a distribuir o vender el software. Y si ustedes indagan bien en Google, van a encontrar información relacionada con al menos la descripción de esos software. Quizás el detalle, la descripción general, quiero decir, el detalle es probable que no lo puedan conocer así en forma absoluta. Pero si tienen si alguno de esos software que ustedes investigan, yo los conozco, yo les podría a lo mejor entregar un poco más de información. Entonces, por eso que me interesa que, bueno, hay dos personas que me escribieron de dos grupos distintos, ¿eh? Pero los invito a que el resto de las personas que están también tengan esa posibilidad, me escriban y en la medida que yo tenga información que pueda compartirla con ustedes, no tengo ningún problema. Entonces, cierro este tema. ¿Está todo claro o quedan dudas aún? Bueno, la evaluación, ahí lo dice claramente abajo, tiene que ver con los contenidos del informe, o sea, información que sea relevante, no se trata de colocar información por colocar, ¿ah? Yo normalmente no me impresiona que coloquen mucha información cuando esa información no tiene mucho sentido o no es bien explicada. Por tanto, la calidad de los contenidos es importante. Bueno, esto a ustedes también les va a servir en el futuro para su tesis, ¿eh? Y a mí me ha tocado dirigir varias tesis ahí en la UFRO, otras dirigí cuando en la Escuela de Ingeniería de la Chile, y en general hay problemas con el tema de uno no sale muy bien preparado de la universidad como para poder escribir bien, redactar bien y colocar los contenidos que sean pertinentes de acuerdo a los objetivos que uno tiene definido para el documento. Entonces, yo creo que esta también es una oportunidad para que ustedes vayan aprendiendo eso. El otro elemento que yo evalúo es la redacción, la ortografía y finalmente la exposición. En que la exposición que va a ser al final cuando se entregue el informe final, que va a ser de unos 20 minutos por grupo, 20, 25, a lo mejor ahí voy a verlo, depende como el tiempo que tengamos, etcétera. La idea es que ustedes se dividan el total de la exposición entre los 4 o 5 integrantes de cada grupo. Cada uno hace la presentación de su parte. Ahí vamos a ver cómo nos coordinamos con este tema de que todo esto es virtual. Pero ahí yo creo que es cosa de si uno tiene un horario y tiene definidos los temas, yo creo que es posible hacerlo con cierta disciplina.
y luego que ustedes exponen el grupo completo, queda abierta la posibilidad de que cualquiera de los que estemos escuchando la exposición haga preguntas. Preguntas ya sea para aclarar dudas o para profundizar algún tema. Por supuesto que yo voy a hacer preguntas, pero también queda abierto para que cualquiera de ustedes lo pueda hacer. Eso sería en términos de la evaluación. ¿Ahí les queda claro o no? Sí, profe. Ya. Bien. Profesor, ¿Sí? Dime. habrá que dar un número definido, por ejemplo, de software, por ejemplo, 3 software que se utilicen en la industria, no sé, por ejemplo, en la de gestión de documental de proyectos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay que dar un número de metodología o no, ¿Un número de? de metodología, sino es que me refiero, por ejemplo, si hay que hablar de manera general, hay que presentar, por ejemplo, cosas bien específicas. No, hay que presentar cosas específicas. Por ejemplo, Ya. me acuerdo ahí en control documental hay un software que se llama Meridian. Es el nombre comercial, Meridian. Búscalo y te vas a encontrar información. Ese es un software que permite archivar documentación, actualizar, distribuir documentación, lograr lo que se llama la trazabilidad de la documentación. Tiene una serie de elementos que permite manejar grandes volúmenes de información. Cuando tú estás en un proyecto, ya sea hablemos de un proyecto de inversión, cuando me refiero a proyecto de inversión, estoy hablando de ingeniería y construcción. Un proyecto mediano de ingeniería puede generarte en un tiempo en que dure el proyecto, supongamos, entre 10 meses a 12 meses. Un proyecto mediano te puede generar fácilmente 2000 entregables, que se llaman. Los entregables son planos y documentos técnicos de distintas especialidades. Estamos hablando que son proyectos multidisciplinarios, tienen ingeniería civil, estructural, eléctrica, mecánica, procesos, y así sucesivamente. Y tiene documentos técnicos distintos, especificaciones técnicas, criterios de diseño, hojas de datos, hojas de requisición, memorias de cálculo, etc. Entonces, manejar ese volumen de información en un periodo corto en que están interviniendo a lo mejor 100 personas y que todos tienen que conocer y tener actualizada la información, no es fácil. O sea, hacerlo con una planilla Excel se podría hacer, pero tiene sus dificultades. Entonces, Meridian, que es uno de los, hay varios más, te presenta las herramientas como para manejar la gestión de documentos. Entonces, tú tienes que entrar ahí a definir en forma específica qué es lo que hace el software, cuáles son los módulos, los atributos del software, bajo qué criterio fue diseñado el software y qué beneficios trae. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. Ya, me salgo entonces de esto. Entiendo que con esto quedó claro. Las dudas particulares o los apoyos que puedan necesitar, lo hacen por favor a través de que me escriban por correo y yo les pueda mandar información. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar en lo que es la presentación correspondiente a esta semana. Oye, antes también de partir, les quiero hacer otro recordatorio. Yo anoche, o sea, ayer primero coloqué o publiqué
en la pestaña correspondiente a la unidad 2 del campus virtual, publiqué esta presentación en PDF, la que vamos a ver ahora, que corresponde a las clases de esta semana. Publiqué un artículo que se relaciona con las áreas de conocimiento del PMBOK, y ya vamos a ver qué es lo que es el PMBOK, que es el libro clave que usamos para este curso. Publiqué 2 videos, uno relacionado con el ciclo de vida del proyecto y otro con los procesos de un proyecto de acuerdo al PMBOK. Eso fue ayer tipo 13 horas que publiqué esa información. Y en la noche publiqué o abrí un foro 2 que se puede responder a partir de hoy a las 2 de la tarde hasta el próximo martes 20, creo que 26, ¿sí? A las 2 de la tarde, o sea, hay una semana para responder. Y ese foro tiene que ver con una especie de, los coloco frente a un caso. En el fondo les digo, si ustedes tuvieran la posibilidad de desarrollar ciertos proyectos, les coloco 3 tipos de proyectos. Uno es un edificio, otro es implementar un software, y el tercero, se me olvidó. El tercero era, mejorar la capacidad productiva de una planta, de un aserradero, en realidad. Lo puse entre paréntesis solamente como muy dentro del contexto de empresas de acá de la región. Entonces, le hago una pregunta ahí que tiene que ver, si ustedes tuvieran que planificar esos proyectos desde un punto de vista de todo lo que significa la planificación, que son los, ¿cierto? Cuáles son los recursos que se van a usar y de qué manera van a ser empleados, cuánto cuestan, etcétera. ¿Cuáles serían los elementos claves que ustedes deberían considerar en esos 3 tipos de proyectos? Porque son proyectos distintos. Uno es un edificio de 5 pisos en hormigón armado para oficinas en el centro de Temuco. El otro es un software ERP, que son software de clase mundial para llevar la gestión completa de una empresa, aplicada a una pyme del área metalmecánica de acá, de Lautaro, de hecho lo puse, de la comuna de Lautaro. Y la tercera, el proyecto era ampliar la capacidad productiva de un aserradero en Villarrica. Entonces, para la planificación de cada uno de estos proyectos, ¿qué elementos clave ustedes considerarían? Y les puse que limitaran, ya no me acuerdo, parece que eran 150 palabras como tope al comentario que entregaran. Bueno, si alguien quiere entregar o fundamente un comentario un poco más largo, obviamente que no sea latoso, pero si es fundamentado y interesante, lo puede colocar. Pero para colocar, ese es el marco más o menos del tamaño de escritura que pueden hacer. ¿Alguno vio esto de lo que les estoy comentando? Sí, profe. ¿Sí? Yo, Nicole, el primer video me salía que no estaba disponible. Pude ver solo el de ciclo de vida genérica. Y el de O sea, el de ciclo de vida de proyecto. ¿Y el otro no te sale? El de video, el de procesos, no pude abrirlo. No sé si a alguien más le pasó o fue problema. Sale como no estaba disponible. No estaba disponible, ya. Voy a verlo y si es necesario algo puede que haya quedado mal grabado, no sé, o algo pasó. Y si no lo cambio, si es que hubieran problemas, pero la idea es que conozcan los videos de ambos temas, ¿ya? Lo del foro nadie yo creo que lo haya visto, porque lo publiqué anoche, era muy tarde, eran como las 11:20 de la noche.
no creo que lo hayan visto, pero le adelanto que estamos empezando a aterrizar el curso a cosas más concretas. Ya, ¿consulta respecto a eso que les acabo de comentar? No. Bueno, primero vamos a partir entonces diciendo que para la gestión de proyectos hay estándares y hay herramientas y hay documentos que pueden servir de guía, tanto para la planificación como para la ejecución y el cierre de un proyecto. O sea, inicio, planificación, ejecución y cierre. Y hay buenas prácticas que se han desarrollado en el mundo. Una de ellas es la de que está ahí la primera, dentro de los enfoques que dicen ahí en la diapositiva, se habla del PMBOK Guide, que es una norma ANSI, entre paréntesis, y que es la que el compendio de buenas prácticas, de estándares, de directrices, de procedimientos más afinados que hay en el mundo. Esa es la que vamos a usar nosotros. ¿Alguien ha visto en el campus virtual el PMBOK o no? Porque está en el PMBOK, está en el campus virtual. ¿Alguien la ha visto? De manera general, más que nada, profesor. Pero Ya, sí está lo he revisado. Camelia, adivina dónde. Bueno, lo encontraron, ¿cierto? ¿Saben dónde está? Ya, o sea, lo que les quiero decir es que ese documento está en el campus virtual. Si alguien no lo encuentra, por favor me avisa para poder ver cómo lo manejamos, pero es un elemento de apoyo importante. Y el que vamos a usar. Hay otros dos que son el PRINCE2 que está puesto aquí en la lámina y el ISB 3.0, que son elementos complementarios, pero vamos a usar el PMBOK, ¿ya? Entonces vamos avanzando. Todo el PMBOK ha sido desarrollado por el Project Management Institute. Ahí está la... Profe, ¿Sí? es que sigue con la lámina del trabajo de investigación. Sigo con la lámina del trabajo de investigación, chuta. Yo pensé que está... Entonces me tengo que cerrar probablemente. Espérame. Pues me da la impresión que tengo que ir cerrando un documento para abrir el otro, para compartir. A ver, déjame ver. ¿Y ahí se ve o no? No. A ver. Vuelva a Zoom y pone compartir pantalla. Otra vez. Y ahí elige la lámina que quiere. Estás compartiendo pantalla. Sí, pues, pero yo Dejar de justamente... compartir y volver. A ver, espera un poco. Ahí me salí del Sí. compartir. Pero vamos a compartir Y ahora de ahora. nuevo. Ah, ya. Ahí. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ya. Bueno, yo le estaba mostrando anteriormente para que lo vean. La anterior lámina tenía que ver con los enfoques que se utilizan en gestión de proyectos y ahí salía dentro de los tres enfoques el del PMBOK Guide, ¿ya? Que es lo que mencioné anteriormente. Y ahora, si pasamos a la segunda lámina, veríamos, lo que les quería comentar es que en Estados Unidos existe una institución que se llama Project Management Institute. Ahí está el sitio web www.pmi.org, que tiene incluso en Chile un capítulo chileno que se llama. En Chile hay
una filial, por decir así, del PMI, y que está preocupada de difundir estas prácticas dentro del país. Ahora la difusión ha sido baja. Ya les voy a comentar por qué. Esta institución nació el año 69 en Filadelfia, está en más de 150 países, hay más de 150.000 que son miembros de este organismo. El objetivo del organismo es fijar estándares relacionados con gestión de proyectos, relacionados con calidad, costos, cronogramas, adquisición, etcétera. Definir los procesos y las terminologías para la administración de proyectos. Todo eso está en el PMBOK, que es lo que sigue aquí abajito, que es el Project Management Body of Knowledge. Esta especie de Biblia que yo les comenté, o de buenas prácticas, recopilación de buenas prácticas, que existe para apoyar a la gente que trabaja en proyectos. Hay otra institución que yo no la tengo puesta, pero lo voy a escribir aquí, ¿eh? Es solamente para que la conozcan. Se llama IPA. Independent Project Analysis. Ya. Y si ustedes se van colocan www.ipa. Ya no me acuerdo si es CL o debe ser .com, yo creo, porque van a encontrar ahí mucha información, mucha información. Ahora, eso está en inglés la información, el único problema. Pero ahí van a encontrar documentos, ellos hacen lo que se llama, no sé si ustedes conocen lo que es el benchmarking. El benchmarking es compararse con otros. Es como si en Temuco hiciéramos una encuesta a todas las pymes y, por ejemplo, le preguntáramos cuál es el costo del kilowatt hora que ellos usan para la energía eléctrica en sus pymes. Y yo después comparo esos valores entre distintas pymes para ver quiénes lo están usando mejor o peor. El benchmarking que hace el IPA considera los resultados de proyectos en todo el mundo. Por lo tanto, ya tienen una base de datos de proyectos realizados en Chile, en Sudáfrica, en España, en Colombia y en Australia, y todo el mundo en general. Y por lo tanto, a partir de eso, de ese análisis, ellos pueden comparar cómo está un proyecto con respecto a otros, o a otros similares. La gente de IPA viene a Chile, pero vino por primera vez el año 2010 aproximadamente, a levantar la información de los proyectos relevantes de nuestro país. Y solamente un dato les quiero dar. Ellos hicieron un análisis de los proyectos de Codelco, siendo que Codelco es una de las minas más grandes del mundo y probablemente es la empresa, una de las más importantes en nuestro país. Si lo llegáramos a una nota de 1 a 7, como uno califica una prueba, Codelco salió con un 4.0. O sea, apenas pasó lo mínimo. Lo cual refleja lo que les he comentado ya en varios momentos, de que tener proyectos exitosos no es fácil. Pero vean también esa página. Los que quieran, los que les interesa el tema de proyecto, vean la página de IPA. Puede ser muy relevante. Bueno, lo otro que tiene el Project Management Institute es que tiene una certificación profesional que se le llama PMP, Project Management Professional. Y para poder, eso significa que si uno sigue un curso
que tiene 4.500 horas de experiencia, o sea, un curso que exige, primero, que los que hagan el curso tienen que tener mucha experiencia ya en gestión de proyectos. Ahí, si aprueban un examen, ahí se habla que son 200 preguntas de opción múltiple, y siguen este curso que son 35 horas, pueden optar a ser gerentes de proyectos certificados por el PMI, lo cual le da un plus dentro del mercado laboral, digamos, porque se supone que es gente con más preparación y con mejores capacidades y mejores competencias. Entonces, esa es otra ventaja. Ahora, si uno hiciera hoy en día una estadística de todos los gerentes de proyectos que hay en Chile, ¿cuántos tienen la certificación PMP? No creo que sea más allá del 10%. Por lo tanto, en este campo todavía hay mucho que crecer. ¿Ya? Profe, Sí. ¿usted tiene esa certificación? No, yo no la tengo. No la tengo. Podría haberla tenido en algún momento dado, pero tiene un costo que no es menor. Normalmente son las empresas las que te mandan a la gente a esta certificación. Yo cuando tuve la oportunidad en un par de veces, hubieron algunos problemas en los proyectos que impidió que finalmente hiciera porque yo creo que le he comentado, yo he estado en un proyecto exitoso y también en fracaso, ¿eh? Así que a partir de los fracasos es cuando uno aprende. Pero no lo tengo. Conozco, eso sí, el test, me lo han mostrado. No es un test complicado para el que ha trabajado, ¿eh? en proyectos. Tiene mucho que ver con el sentido común que uno adquiere al estar ahí trabajando y con los problemas cotidianos que vive en un equipo proyecto. Por eso que se exige 4.500 horas de experiencia en Project Management para poder rendir esa prueba. No, si no tiene esa experiencia no puedes darla. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Gracias. Pero en todo caso, a los que se dedican a la dirección de proyectos, yo creo que debería ser casi una ley que se metieran en este tema. Es como, bueno, es lo que pasa también con la ISO 9001, ¿cierto? Ustedes saben, la ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad certificado internacionalmente. No tengo las estadísticas a lo mejor tan frescas, pero en Chile no creo que haya más de, hoy, a esta altura, más de 12.000 empresas certificadas en ISO 9001, considerando que en Chile hay más de casi 1.000.000 de empresas, 900.000 y tantas según la Corfo. O sea, estamos hablando de un número pero muy bajo. Y la certificación en la ISO también es una cuestión voluntaria, no es una obligación. Pero, por ejemplo, para una pyme podría ser crucial estar certificada porque, por ejemplo, le permitiría a lo mejor exportar sus productos a otras partes del mundo. Y eso le daría un nivel de consistencia, de sustentabilidad y de crecimiento que podría ser muy atractivo. Pero hay resistencia al cambio, la gente a veces no conoce los beneficios, o en Chile muchas veces medimos el éxito en el corto plazo y no en el mediano y largo plazo. Y todas estas, por ejemplo, en el caso de la ISO, los beneficios no se ven en el corto plazo, se ven en el mediano plazo. Entonces, yo creo que es parte de nuestra cultura que nos cuesta meternos en estas cosas. Hay que hacer una evangelización bastante fuerte para que la gente entre. Bien, sigamos. El PMBOK
es el cuerpo de conocimientos, es como la expresión de este documento, que tiene una guía en que se describe todos los documentos que normalmente son aceptados o que son necesarios de implementar en un proyecto. Se describe también las áreas de conocimiento que considera la gestión de proyectos, que ya la vamos a ver un ratito más. Y este documento ha sido aprobado como norma ANSI, que es un conjunto de normas americanas de primer nivel. Ustedes seguramente conocen la ANSI para diseños mecánicos, hay para diseño eléctrico, o sea, cubre todas las especialidades de la ingeniería y también de la gestión. Por tanto, es un documento muy potente. Hay que leerlo, eso sí, para poder conocerlo. ¿Cuál es la estructura de la guía del PMBOK? El PMBOK tiene 3 secciones. A ver, ahí está. La sección 1 tiene una introducción general, que es un poco lo que hemos visto en las clases anteriores. Después viene un segundo tema que tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto y la organización de un proyecto. Nosotros un ratito más vamos a hablar de esos ciclos del proyecto. En la sección 3 considera los procesos de gestión de proyectos, y la sección segunda, perdón, y la sección tercera considera las áreas de conocimiento que son aplicables a un proyecto. Gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de costos del proyecto, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de adquisiciones. Estamos hablando de un libro que debe tener 1500 páginas, ya no me acuerdo la cantidad, pero es muy amplio, con mucha información. Y lo importante de ahí es rescatar lo más relevante y cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria dentro de un proyecto. Los procesos básicos que recoge el PMBOK son 5. Uno es el inicio del proyecto, ¿cierto? Una vez que, si yo soy una empresa de ingeniería y me adjudiqué un desarrollo de una ingeniería, por ejemplo, para el Ministerio de Obras Públicas, porque tengo que hacer tiene que hacer un nuevo puente en un cierto lugar geográfico, o soy distribuidor del software SAP, seguramente ustedes ubican el SAP, y tengo que implementarlo en una empresa, o lo que ustedes quieran. Yo siempre voy a tener un inicio, ¿cierto? Que después lo vamos a ver, que parte con lo que se llama un kick-off meeting, o reunión de inicio entre el cliente y el que va a ejecutar el proyecto, y en que ahí se ponen de acuerdo en todos aquellos elementos que son claves para el desarrollo del proyecto. Luego viene la planificación, en que yo defino los recursos que voy a usar en cantidad, en valor y en alcance. Defino una carta Gantt o un cronograma de actividades para realizar el proyecto. Luego viene la fase de ejecución, en que lo que está planificado lo llevo a la práctica. Luego viene una fase de control y monitoreo, en que voy verificando cómo está avanzando el proyecto, si está avanzando lento, si está avanzando con la rapidez que había definido en mi planificación, cómo está el tema de la calidad, los documentos o los elementos que le estoy entregando a mi cliente
el cliente está contento o está rechazándolo, esa información, depende de la calidad. Y finalmente viene el cierre del proyecto. Es un proceso en que uno tiene que, casi todos estos proyectos grandes dejan un 10% del, o sea, el dueño del proyecto retiene el 10% del costo total del proyecto hasta que se cierre bien el proyecto. Un cierre técnico y administrativo que tiene que ser muy perfecto. Cuando veamos el tema de ejecución, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para un proyecto de construcción, se le exige al contratista que entregue lo que se llaman las carpetas TOP, que es un conjunto de carpetas con protocolos sobre todo lo que ha sido la construcción del proyecto y que permiten, por un lado, verificar que se aplicaron los estándares y las normas de calidad en la construcción de los distintos elementos, y por otro lado permite llevar la trazabilidad de la obra que se están ejecutando. Entonces, el proceso de cierre, que uno diría, chuta, parece que es una cosa simple, en algunos proyectos puede ser bastante compleja. Esos son los 5 grupos básicos. Y además, el PMBOK define 9 áreas de conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con lo que estoy comentando. Yo, profesor Francisco, ¿Ya? esta guía es para, por ejemplo, proyectos de gran envergadura, o proyectos medianos, o proyectos a corto plazo. No, mira, ¿Para qué nos va a preparar esta guía? esa guía puede servir para cualquier tipo de proyecto. Pequeños, grandes, simples, complejos, y de cualquier especialidad o tipo. Hasta proyectos culturales. O sea, tiene una aplicación genérica. Ahora, lo que pasa es que de ahí uno tiene que extraer lo importante y aplicarlo en su justa medida. ¿Cierto? Cuando yo tengo un compendio, por ejemplo, de formas de cálculo o de operaciones matemáticas que uno aprendió en el colegio, de primero básico hasta cuando termina la enseñanza media. Hay ciertas fórmulas que sirven para ciertos objetivos y otras operaciones sirven para otros objetivos. Entonces, yo tengo que saber identificar qué es lo que necesito y con qué objetivo. Por lo tanto, ese mismo criterio es el que tú tienes que aplicar para extraer de estas buenas prácticas aquello que es relevante para el proyecto que tú estás ejecutando. Pero en principio esto es aplicable a cualquier proyecto, de cualquier tamaño, cualquier magnitud y de cualquier complejidad o rubro. Hay que saber distinguir, eso sí, qué es lo relevante en un proyecto y qué es lo que tengo que elegir. Hay siempre en un conjunto de ideas hay cosas que son clave y hay cosas que son más secundarias o más de detalle. Esas son las que tengo que saber distinguir para poder aplicarlas. ¿Te queda claro o hay dudas? Gracias, profesor. Me queda claro. Ya. Las áreas de conocimiento las voy a mostrar aquí. Primero está la gestión de integración del proyecto, en el cual básicamente aquí, en esta área, lo que se define es cómo se va a hacer el proyecto. Y normalmente cuando son proyectos relativamente complejos, se exige un documento que tiene que presentar el que está haciendo el proyecto, que se llama plan de ejecución del proyecto. Y ese plan de ejecución del proyecto
se divide en varios capítulos, en que el que está a cargo de la calidad va a tener que explicar, por ejemplo, cómo se va a llevar la calidad del proyecto, cómo se va a planificar, cómo se va a controlar y cómo se va a administrar la gestión de calidad del proyecto. El que lleva los riesgos del proyecto, el que está a cargo, el profesional que está a cargo de los riesgos, va a tener que hacer lo mismo en su área. Y así sucesivamente, el que lleva los costos. Entonces, este es un mamotreto, o sea, un documento que puede ser bastante grande, ¿eh? Fácilmente, en un proyecto de una cierta complejidad, estamos hablando de un documento de 100 páginas, hecho por 8 o 10 profesionales. Cada capítulo lo pone el especialista. Y el gerente de proyecto compagina todo esto, le da una coherencia y se lo tiene que presentar al dueño del proyecto. Supongamos que el dueño es Codelco o el dueño es la Seguros Arauco o quien sea. Y ese dueño lo aprueba o lo rechaza. Pero ese plan es crucial porque allí no solamente se va a explicar cómo se hace el proyecto en sus distintas áreas y sus distintos elementos cruciales, digamos, que son importantes de tener en cuenta, sino que además se va a definir cómo se controla el proyecto, qué se hace cuando hay desviación en el proyecto. Y ahí, al final, si ustedes se fijan, en el 4.3 se habla del control integrado de cambios. Un proyecto puede estar sujeto a cambios por distintas razones. Ejemplo, estamos instalando las bases de una máquina y no hicimos un buen estudio de suelos y creíamos que el suelo era un suelo común y corriente, pero al empezar a meter una máquina, una retroexcavadora, nos encontramos con roca, por ejemplo. Entonces, eso significa que ya tengo que empezar a usar explosivos u otros elementos para poder ahí después vaciar hormigón y hacer las bases de las fundaciones ya sea del edificio o de algún equipo en particular. Una cosa como esa genera un cambio en el proyecto, un cambio en el alcance. No era algo que estaba previsto, pero hay que realizarlo porque ya en el terreno nos encontramos con este problema. Bueno, todos estos elementos forman parte de lo que se llama la integración del proyecto. Después viene la gestión del alcance, que ya es como un apéndice o un subconjunto de lo anterior, en que ahí tenemos que ver la planificación del alcance, la definición del alcance, la verificación del alcance y el control de cambio del alcance. Bueno, supongamos que tenemos un proyecto de ingeniería. Estamos haciendo un edificio en que vamos a tener que hacer la parte constructiva, la parte estructural. Vamos a tener que tener un sistema eléctrico, la iluminación, para alimentar el aire acondicionado, etc. Vamos a tener un área mecánica que va a haber los equipos. A lo mejor tengo que tener adentro una caldera para alimentar de vapor y con eso calefaccionar el edificio. Entonces, en ese proyecto tengo que hacer muchos planos y muchas especificaciones técnicas. Bueno, la definición del alcance es justamente estructurar cuántos planos y documentos técnicos se tienen que hacer para ese tipo de ingeniería. Acuérdense que hay 3 tipos de ingeniería, yo les comenté: ingeniería conceptual, básica y detalle. Bueno, en la gestión del alcance se define lo que se llama el WS, y después lo vamos a explicar. Es una sigla en inglés, Working Break Structure, o estructura de glose del trabajo, en que yo defino la variedad de planos y documentos técnicos que va a llevar el proyecto. Sea una ingeniería, como les digo, conceptual, básico, de detalle.
Luego tenemos la gestión de los plazos del proyecto, en que aquí están como definía los criterios más importantes para armar un cronograma o un plan de trabajo del proyecto. Se definen las actividades que se van a realizar, cuál es el secuenciamiento de las actividades, cuáles van primero, cuáles siguen después, si hay actividades que pueden ir en paralelo. Se define la estimación de la duración de las actividades y finalmente se hace un programa que puede también implicar una ruta crítica, si es necesario, más el control del programa, que son las curvas que se llama de cumplimiento del programa y que permiten ir tomando decisiones si es que hay atrasos relevantes que requieran, digamos, tomar decisiones adicionales a las que uno había planificado inicialmente. Luego está la gestión de los costos del proyecto, en que yo planifico los recursos necesarios, cuánto voy a gastar en mano de obra, cuánto en materiales, cuánto en equipos. Muchas veces, ¿cierto? Cuando estoy haciendo un proyecto, por ejemplo, de software, implementaciones de software, hay una gran ocupación de ahora hombres especialistas, de los que conocen el software y que van a tener que capacitar a la gente de una empresa, por ejemplo, sobre el uso del software. En otros casos pueden haber otros recursos que son necesarios. En una construcción hay que usar camiones, equipos, digamos, de movimiento de tierra, etcétera. Con eso uno define una gran planilla Excel o varias planillas Excel con los presupuestos, los costos, y después tengo que llevar un sistema de control en la medida que voy avanzando con el proyecto, ver cómo están mis costos con respecto a lo planificado. Si ustedes se acuerdan, o los que alguna vez hicieron un curso de calidad, hay un ciclo que se llama Deming. ¿Lo conoce alguien? ¿Conoce alguien el ciclo Deming de calidad? No. Ya, bueno, el ciclo de Deming, no tengo pizarra aquí, ese es uno de los temas que echo de menos, el no poder trabajar con pizarra, ¿eh? Pero el ciclo de Deming tiene cuatro etapas. Una etapa que es planificar, la segunda etapa es ejecutar, la tercera que sería comparar y la cuarta sería ajustar. Entonces, por ejemplo, yo planifiqué que cuando había al 50% de avance del proyecto, tendría que haber gastado una cierta cantidad de dinero. Esa es la planificación. Ya, empiezo a ejecutar el proyecto y cuando voy en el 50% mío, ¿cuánto he gastado? Y me sale, por decirle algo, que llevo un 20% más de gastos. La tercera fase justamente es compara lo planificado con lo real. Y obviamente aquí, en el ejemplo que le estoy dando, hay un sobrecosto. La pregunta que viene ahora es, ¿por qué se produjo ese sobrecosto? ¿Será porque usé más horas hombre de lo que había planificado? ¿Porque la productividad personal no es buena? ¿Porque hubieron descoordinaciones? ¿Porque paralizaron las faenas por tal o cual razón? Tengo que buscar la causa raíz. Recién ubicada la causa, tengo que ajustar mis procesos para resolver ese tema. Y con eso se produce lo que se llama el ciclo de Deming, un ciclo que es de mejora continua. Bueno, eso se tiene que aplicar en todas estas áreas que estoy mencionando. Siempre tengo que comparar lo planificado contra lo real. Cuando hay brechas, determinar las causas de los problemas, luego ajustar los procesos y así sigue el ciclo. Bien. La sexta... Profe, ¿cómo se llamaba el ciclo? Deming. Se llama también Shewhart. Se escribe S-H-E-W-A-R-T. Shewhart.
son, bueno, Deming es uno de los gurús de la calidad, junto con Yurani y otros más, y Chicago probablemente. Y este señor Chihuahua era también un investigador que participó en la generación de esas, por eso que se le conoce por los dos nombres. Bueno, después viene el área de conocimiento, que es la gestión de calidad del proyecto, en que aquí se planifica cómo voy a hacer la calidad del proyecto, cómo voy a llegar, cómo voy a asegurar la calidad por un lado y cómo voy a controlar la calidad. Y defino, normalmente para un proyecto grande se exige un plan de calidad en esta fase. Y ese plan de calidad está regido por otra norma que no es la ISO 9001, la que es la de certificación, es la 10.005, que es para elaborar planes de calidad en proyectos. Entonces, en ese documento se define todo esto que está puesto acá. Luego viene la gestión de los recursos humanos, en que tengo que definir las personas que necesito para la estructura organizacional de mi proyecto. Tengo que definir los criterios con los cuales voy a contratar al personal, con los cuales voy a no solamente seleccionar y contratar, sino que preparar al personal para que cumplan los objetivos de mi proyecto. Y aquí les quiero hacer un comentario. Normalmente, las empresas que hacen proyectos más grandes, pero también es válido para los pequeños, tienen que, cuando viene ganan una licitación, ellos tienen un equipo base que es parte de la estructura de la empresa, pero frente a este proyecto que se ganaron tienen que contratar gente adicional. Supongamos que estamos en un proyecto de ingeniería, van a tener que contratar los ingenieros de disciplina, van a tener que contratar los proyectistas, los dibujantes, gente que viene de otro mundo, con otra experiencia, con otras competencias, y lo que tienen que hacer en un corto plazo esa empresa es alinear, preparar a esa gente, darle un buen entrenamiento y alinearlo con los sistemas de calidad que tiene la empresa y con los procedimientos que tiene de trabajo para que se cumplan los objetivos del proyecto. Y eso lo tienen que hacer muy rápidamente, porque los tiempos son muy apretados, digamos, no se puede, no hay demasiado tiempo. Entonces, hay que tener un estilo de entrenamiento y de incorporación de la gente que sea de primer nivel. Yo, por ejemplo, cuando trabajé, me acuerdo cuando entré a una compañía que se llama Hatch, que todavía existe en Chile, empresa canadiense que hace proyectos de ingeniería y construcción. Yo entré en un determinado momento con 15 personas más. La primera semana nos tuvieron solamente en cursos, en que nos explicaron qué era Hatch como compañía, y cada uno de los gerentes de las distintas áreas nos fue a dar un entrenamiento y una preparación área por área, para que conociéramos cómo el tema, por ejemplo, la gente informática, cómo se manejaba la información dentro de la compañía, los software que tenían, cuáles eran los criterios o los protocolos para la seguridad de la información. La gente de ingeniería nos fue a contar cómo está organizada la ingeniería, qué tipo de procedimientos ellos usaban. Entonces, en esa primera semana, que fue intensísima, uno conoce exactamente en qué terreno está parado, con qué empresa está, con qué cultura trabaja esa compañía, y por lo tanto voy a tener que hacer un esfuerzo igual adicional, pero ya tengo los lineamientos de dónde me estoy moviendo y qué es lo que esperan de mí. Eso es lo que hacen las compañías organizadas, ¿se fijan? Tener un entrenamiento para que la gente nueva pueda manejarse lo mejor posible dentro de esta estructura organizacional. Después viene la gestión de las comunicaciones. Acuérdense que en un proyecto hay comunicaciones internas,
el gerente de proyecto se tiene que comunicar con el jefe de disciplina del área mecánica, con el jefe de disciplina del área estructural. A su vez, el jefe del área estructural se tiene que comunicar con el ingeniero del área estructural y con el proyectista. Entonces hay comunicaciones internas. Y hay comunicaciones hacia afuera, por ejemplo, con el dueño del proyecto. En proyectos grandes se hacen todas las semanas reuniones en que están reunidos en una sala 20 personas, 10 del dueño del proyecto, supongamos de Codelco, División Andina, y 10 de Hatch, por ejemplo, la empresa de ingeniería, en que están los gerentes de proyectos de ambos lados y están los ingenieros de disciplina de ambas. Y el que está ejecutando muestra, mediante una exposición con diapositiva o de alguna otra forma, muestra los avances que está teniendo el proyecto y así se va controlando semana a semana. Y tienen que entregarse informes periódicos. Entonces aquí hay todo un conjunto de elementos que forman parte de las comunicaciones. Luego está la gestión de riesgos del proyecto, porque todo proyecto tiene riesgos de mayor o menor envergadura. Entonces lo que uno tiene que hacer al comienzo, al iniciarse el proyecto, es definir en conjunto, ejecutante con dueño, cuáles son los riesgos más probables. En aspectos técnicos, en costos, en calidad, en avance, en recursos humanos, etc. En todos los elementos que forman parte del proyecto. Luego definir cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es el impacto que podría producir el proyecto. Supongamos un riesgo típico que no se produce ahora, porque estamos en una época mala, por la crisis y por la parte económica que ustedes saben que va a traer una crisis seria. Pero, por ejemplo, para el año 2008, 2009, en que había mucha demanda de ingeniería en Chile, la gente se cambiaba de pega porque, bueno, le ofrecían mejor remuneración y se iba. Pero a veces habían puestos claves cuya ida significaba mucho daño al proyecto, porque gente muy especializada con mucha experiencia. Entonces, bueno, esa es parte de lo que uno tiene que evaluar dependiendo del contexto en que se está desarrollando el proyecto. Y por último, tenemos la gestión de las adquisiciones del proyecto, en que hay que definir los equipos, los materiales, los servicios y todos los elementos que yo requiero para que el proyecto se ejecute. Después hacer licitaciones o contratos, seleccionar los proveedores, los contratistas y finalmente administrar el contrato. Entonces, si ustedes se fijan, en esta lámina se estaría, por decir así, todas las concepciones teóricas y los principios que rigen las áreas de conocimiento de un proyecto. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? ¿O está clarísimo? Buenos días, profesor. Lo de gestión del alcance del proyecto no me quedó muy claro. Mira, eso tú lo puedes definir como los límites del proyecto. O sea, supongamos que estás implementando un nuevo software en una empresa, te lo voy a hacer más simple, ¿ya? Entonces, ese software, ¿a quiénes va a afectar dentro de la empresa? ¿A qué áreas? Afecta a todas las áreas de la compañía, al área de recursos humanos, al área de abastecimiento, al área de administración y finanzas, al área de gestión de calidad, o afecta a alguna área y algunas secciones dentro, o a lo mejor afecta solamente al área de producción y algunas secciones dentro de producción. ¿Y de qué manera lo afecta? En términos de lo entregable. Por ejemplo, a lo mejor, si yo quiero implementar el software, tengo que capacitar a la gente. Entonces, un entregable que va a tener que desarrollar la gente que está implementando el software
es hacer un curso con ciertas características que permitan inducir o capacitar a la gente para la aplicación del software en un determinado tiempo. Eso es el alcance, los límites del proyecto, a dónde llega, con qué tipo de entregable y a quiénes afecta. ¿Te queda más o menos claro? Profesor, muchas gracias. ¿Qué otra consulta? Bueno, esto lo vamos a ir viendo, cada uno de estos cuadritos que están ahí, lo vamos a ir viendo en semana por semana, ¿eh? Yo aquí estoy haciendo un resumen general nomás. Pero quiero saber si hay alguna otra consulta a partir de esta exposición general, si hay alguna otra duda o inquietud. Ya, sigamos. Voy a pasar, creo que la próxima lámina estaríamos terminando esta primera. No, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí hoy día. No sé si tienen dudas respecto a lo que hemos conversado durante toda esta sesión. Ya sea lo que les comenté al comienzo del trabajo de investigación, ya sea lo del foro. Bueno, me quedó claro que tengo que ver el tema del video, que parece que hay problemas. Respecto a lo que le expuse, también me gustaría saber si hay alguien que tenga dudas o no, antes de terminar. Profe, consulta, habla Francisco. Dentro de la planificación que usted realizó, ¿vamos a ver los 12 puntos de gestión del libro? Sí. ¿O va a eximir alguna? No, vamos a ver todas las áreas de conocimiento, que son gestión de integración, gestión de alcance, gestión de calidad, de costos, adquisición, etcétera, todo eso. Más lo del ciclo de vida del proyecto, que bueno, hoy día no lo alcancé a ver, lo voy a ver el jueves, más lo que son las fases de ejecución de un proyecto, que también lo vamos a ver el jueves. Por supuesto, tratado de una manera buscando los puntos más relevantes, porque si nos vamos en detalle, esto daría un curso mucho más largo, obviamente. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Y otra consulta? Profe, ¿Con aquí quién hablo? Lucas Verdugo. ¿Ya? Lucas Verdugo. Una consulta. El procedimiento para realizar proyectos o para postular a proyectos, por ejemplo, del gobierno regional o municipal o de ese estilo, ¿es el mismo? No, pues acuérdate que aquí nosotros estamos viendo cómo dirigir un proyecto. O sea, es la fase posterior a la postulación. Cuando tú quieres postular a un fondo, ahí tienes que preparar el proyecto en teoría, ¿cierto? Tienes que igual presentar una propuesta técnica, que se llama. Si es una licitación privada, si es un fondo concursable, van a haber bases técnicas y bases administrativas, y en base a eso te van a pedir la manera como tú tienes que presentar el proyecto. Obviamente, algunos elementos de los que se van a ver acá son aplicables a esa fase desde el punto de vista de preparación de la propuesta técnica. Y van a haber otros elementos que después se van a aplicar una vez que te hayas adjudicado el proyecto y tengas que realizarlo. Ahora, a mí me ha tocado participar en proyectos en el FONDEF, en CONICYT. Me ha tocado participar en proyectos con Corfo, y cada uno tiene sus características particulares. No
Se pueden sacar algunos alineamientos generales, pero cada uno de esos fondos son bastante específicos. ¿Por qué me hacías la consulta? No, principalmente porque a mí me gustaría postular a clases así de proyectos, pero en el área deportiva. ¿Y hay alguien que financie ese tipo de proyectos en Chile? ¿El Instituto de Deportes? Sí, el IND. Claro. Sí, el IND. Claro, ahí lo que tienes que hacer, no sé si son proyectos que lo hace todos los años, con qué frecuencia, los desconozco, pero creo que tienes que estar atento en las fechas, tienes que leer un poco antes. Bueno, normalmente si son proyectos que vienen haciéndose hace harto tiempo, en las páginas de estas instituciones siempre uno encuentra información de qué tipo de proyectos financian, y en algunas incluso páginas publican los proyectos que han ganado en versiones anteriores. Entonces uno tiene que meterse en el tema, o sea, porque como les digo, cada fondo concursal tiene su propia filosofía y sus propias características, entonces uno tiene que entrar a analizar cuál es el criterio con que ellos eligen el proyecto. Y sobre todo, contra qué están luchando, cuáles van a ser tus adversarios. Hoy en día, esto lo doy como una recomendación general, el Estado chileno, bueno, hoy más que nunca con toda esta crisis que hay, en que los recursos cada vez van a ser más escasos, el Estado va a poner la plata en proyectos que realmente tengan un impacto medible, ojalá, valorizable, en la población chilena. Ya sea para mejorar su calidad de vida, en este caso con el deporte, a lo mejor reducir ciertas enfermedades, acompañado de una alimentación sana, no sé. Entonces, cuando tú quieres entrar a un fondo concursable, lo primero tienes que entender los criterios con que ellos eligen. Y para eso tienes que meterte para adentro en los documentos que ellos, tratar de analizar las bases, qué es lo que te piden y cómo han ganado otra gente en versiones anteriores. Y luego decir, chuta, ya, me pongo a competir, pero ¿cómo presento mi proyecto para que sea atractivo para los que lo van a evaluar? Y el que sea más o menos atractivo tiene que ver con el grado de impacto que genera el proyecto en la economía, ya sea en la economía chilena, en la población, y ojalá hay que llevarlo a dinero eso. Evaluar, en el fondo, es el lograr que el TIL, la tasa interna de retorno, sea atractiva para los que evalúan el proyecto. ¿Te deja eso más tips o no? Sí, bastante mejor. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Bien, estamos terminando entonces el resto de las láminas, las vemos el día jueves. Yo voy a terminar de grabar esto y lo subo hoy para que ustedes lo puedan tener en el campo virtual, ¿ya? Les recuerdo el tema del foro, que dura hasta el próximo martes. Después se cierra el foro. O sea, el martes 26 a las 14 horas se cierra. Los que participaron y los que no. Acuérdense que la participación en el foro es parte de la evaluación del curso. Y me interesa que participen. Profe, ¿Sí? ¿el foro está relacionado con los videos que publico o no? No, tiene que ver incluso con una de las láminas que vimos hoy día, que son los procesos básicos, porque nos parece que ¿cuál es tu nombre? Es Javiera, ¿cierto? Javiera. Ya, lo que pasa es que no sé si estabas cuando yo comenté que el foro consiste en que yo los pongo en un caso hipotético.
de que ustedes tienen que, si estuvieran a cargo de 3 proyectos distintos. Un proyecto tenía que ver con un edificio de oficinas, construcción de un edificio de oficinas para que se instalaría en el centro de Temuco. Un segundo proyecto es la implementación de un software ERP en una empresa metalmecánica de la comuna de Lautaro. Y un tercer proyecto era la ampliación de la capacidad productiva de un aserradero en Villarrica. Lo puse dentro del contexto de las empresas de acá para que fuera todavía más aterrizado. Y la pregunta que se hacía es qué elementos claves deberían considerarse para planificar cada uno de estos proyectos. Si tú te fijas, tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy. ¿Te queda claro o tienes dudas? Pero esos elementos claves tienen que ver con lo que vimos hoy en clase, en definitiva. Sí, porque tú tienes que planificar los costos, tienes que planificar la calidad, tienes que planificar los riesgos. Si tú te fijas en todos esos cuadritos que vimos delante, habla de planificación. El primer punto de cada uno de los cuadritos es la planificación. Y es distinto la planificación de la construcción de un edificio que la planificación de la implementación de un software. Son cosas distintas. Entonces, ¿qué cosas son más relevantes para uno y para otro? Eso es lo que quiero que piensen. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Con quién? Antonio, por acá. ¿Ya? Profesor, una consulta. Usted dijo de que el jueves vamos a tener clases, pero lo que pasa es que tengo entendido que el jueves es feriado y el viernes es receso universitario. Ah, se me había olvidado que el jueves es feriado. Ya, entonces no tendremos clase nomás. Dejaremos lo que falta para el próximo martes y voy a publicar una adicional que probablemente sería como para el jueves de la próxima semana. Voy a ver si me alcanza. Sí, yo creo que el martes remataríamos la presentación que estaba viendo. A lo mejor me quedaría un poquito y le agregaría algo para el jueves, pero algo menor. Está bien que me hayas recordado, gracias. ¿Algo más? Ok, bien, pues le agradezco. Nos estamos viendo el próximo martes, entonces. Y les reitero, cualquier comentario, duda o preocupación, háganmela saber por correo. Yo encantado de poder ayudarlos. Gracias, que estén bien, Pásenlo bien el fin de semana. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe.